Un buen día para todos. Hoy estamos celebrando el quinto domingo de Cuaresma, el último domingo de Cuaresma, preparatorio para el próximo domingo, que será el Domingo de Ramos. Y compartimos el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos del 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se salvará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, la imagen que el Señor hoy nos presenta en el Evangelio no puede ser más diciente. Es una imagen muy clara. La imagen de una semilla, de un grano de trigo. Esta imagen refleja claramente una realidad, y es la realidad del sufrimiento en la vida de todo ser humano, porque prácticamente podemos decir que el sufrimiento es inherente a la experiencia humana. Pensemos en esa imagen, la imagen del grano de trigo. Fijémonos cómo, si conservamos el grano, lo podemos guardar, lo podemos cuidar, lo tenemos en un recipiente, el grano permanecerá igual, no pasará de ahí. Siempre será una semilla, un grano, siempre será como una planta de trigo en potencia, pero que no pasa de ser un grano, una semilla. Pero démonos cuenta que si el grano es expuesto, si el grano es enterrado, si el grano se revienta y se descompone, entonces da mucho fruto. Si el grano de trigo muere, da mucho fruto, da un fruto abundante, y entonces ese grano se multiplicó. Podríamos pensar en esa imagen relacionándola con nuestra propia vida. Podríamos pensar que nos vamos a cuidar, que nos vamos a preservar, que no nos vamos a gastar ni a desgastar por nadie, ni por nada. Pero entonces la vida se vuelve anodina, la vida se vuelve triste, la vida no tiene sentido, la vida se vuelve inerte, como ese grano de trigo que no se volvió planta de trigo o racimo. Por eso, hermanos y hermanas, cuando nos gastamos, cuando nos entregamos, cuando nos donamos, ocurre algo maravilloso: nos multiplicamos. Y ese es un camino que también es de sufrimiento, porque el sufrimiento también implica salir de nosotros mismos y darnos y donarnos a los demás. No es fácil hablar de esta realidad en la sociedad en que vivimos hoy en día, una sociedad muy hedonista,
muy entregada al placer y que trata de evitar el sufrimiento a toda costa, sin saber que muchas veces en ese sufrimiento está el crecimiento, está la purificación y está también la cercanía con Dios. Hermanos y hermanas, es parte de nuestra existencia el camino del sufrimiento. Lo experimentó nuestro Señor y por eso hoy lo dice en el Evangelio: para esta hora he venido. Y ahí nos damos cuenta, lo que el Señor quería hacer era la voluntad del Padre Celestial, aunque hacer esta voluntad implique sufrimiento. Hermanos y hermanas, si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Que nosotros seamos cristianos, que sí nacimos para semilla, es decir, para multiplicarnos hacia los demás. Que el Señor te bendiga en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.